Otro elemento importante en la estabilidad del diseño geométrico horizontal es la inclusión del peralte en curvas horizontales con el fin de que el conductor circule de manera más segura por este tipo de elementos geométricos. El peralte es parte de la estabilidad del diseño horizontal, como se ha mencionado previamente. Faltaría todavía por observar las curvas espirales de transición y las entretangencias horizontales. En primer lugar, cuando un conductor con su vehículo maniobra por una curva circular, dentro de la curva circular, considerando que ésta tiene un radio, experimenta una fuerza centrípeta, ¿no? Ese es el centro de la curva. Esa es la que experimenta el conductor. Sin embargo, pues para tratar de interpretar un concepto adicional en contra de esta fuerza centrípeta es la que se denomina fuerza centrífuga. En realidad es solo un concepto. El valor el que realmente se calcula es el de la fuerza centrípeta. Entonces un vehículo cualquiera lo que tiene es un peso igual a masa por gravedad. Este tiene esta fuerza, que en esta fuerza va a ser la fuerza centrífuga F, y al tener una fuerza centrífuga va a tener una aceleración pues que va a ser en el mismo sentido. Entonces, bueno, la fuerza centrífuga F va a ser igual a masa por aceleración. La fuerza centrípeta obviamente va a tener el mismo valor pero en la otra dirección. La masa, pues despejando de aquí, sería masa igual al peso dividido por la gravedad, y la aceleración sería igual a velocidad al cuadrado sobre el radio, y esta ecuación viene del movimiento circular, en la cual pues se considera que un objeto que se mueve por una trayectoria circular va a tener esta aceleración. Está relacionado con el cuadrado de la velocidad e inversamente proporcional al radio de esa trayectoria. Reemplazando estos dos valores, pues se tiene que la fuerza centrífuga va a ser igual al peso por velocidad al cuadrado dividido por la gravedad por el radio. En este caso, para tratar de esta fuerza centrífuga, para tratar de que de sostener esta fuerza centrífuga, pues está la fuerza de fricción, que obviamente la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Si este es el movimiento, pues la otra sería en el movimiento en el otro sentido. La fricción a veces, en este caso, no es suficiente para contrarrestar a veces, ¿no? Esta fuerza, por lo que es necesario incluir una inclinación en la curva denominada peralte. En algunas curvas ni siquiera pues tienen este valor del peralte, cuando simplemente con la fricción ya se tiene, ya se puede conseguir el suficiente módulo de esta fuerza de fricción para contrarrestar pues este valor. Bien, hay varios casos, hay 4 casos considerados dentro de la circulación vehicular. En primer lugar, se tendría el caso 1, cuando el componente paralelo al pavimento del peso, sería pues aquí no tendría ningún componente del peso. Eso significa bueno, que no tiene ninguna inclinación. Y entonces en ese caso, al no tener ningún componente, pues significa que prácticamente está circulando por una carretera plana, sin ninguna inclinación. Si tuviera una inclinación, pues ya tuviera algún componente del peso. Entonces el peso, pues directamente sería perpendicular a la superficie del pavimento. Y esta fuerza, la fuerza centrífuga, sería paralela a la línea del pavimento. Ese sería el primer caso. En el caso 2, ya tiene una inclinación. En este caso 2, pues la componente del peso paralela al pavimento va a ser igual a la componente de esta fuerza centrífuga, pues también en este caso paralela al pavimento. Entonces aquí tenemos un vehículo, ahí hay que considerar que aquí va a tener, este sería su centro de gravedad, y sobre su centro de gravedad va a tener estas dos componentes. Esta sería la del peso, ¿no? Está hacia adentro porque está hacia dentro de la curva, y la otra sería la fuerza centrífuga que estaría hacia afuera. El módulo de estas dos, pues en este caso es igual. Esa es una de las componentes de la total. Aquí tendríamos el peso, aquí tendríamos la componente normal del peso, ¿no? Y también para la otra tendríamos aquí el valor de F y
la componente de la fuerza y pues la fuerza centrífuga bajo esta característica. Y ahí se tendría pues la fuerza resultante. Entonces en este caso por la fuerza resultante ustedes pueden ver el eje. Este eje es perpendicular a este de aquí. Entonces en caso en este eje, pues obviamente el vehículo estaría como en equilibrio, ¿no? Ni el peso, ni el componente del peso lo lleva el vehículo a que se vaya en este sentido, ni la fuerza centrífuga lo obliga a que salga hacia este otro sentido. Por lo tanto, en el caso 2 es cuando el vehículo circula a una velocidad de equilibrio, lo cual es muy difícil de obtener, ¿no? Porque considerando los diversos tipos de vehículos y las diversas en realidad velocidades, si uno fuera a una velocidad más alta, pues esta configuración variaría. Para el caso 3 se tiene que la componente del peso, en este caso paralela a la superficie del pavimento, es menor a la componente de la fuerza paralela a la superficie del pavimento. Aquí el módulo, en este caso este valor, es más corto que esta parte de acá. En este caso, la sumatoria de fuerzas, al final la resultante va a quedar en este lado de aquí, por lo tanto, en este caso, el vehículo debiera tender a volcar a ese lado, ¿no? Porque tiene una fuerza adicional. Si aquí hicimos la resta entre este y este, pues me va a tener, la resultante horizontal va a ser este lado, y la resultante de estas dos fuerzas, pues va a ser igual a este lado, por lo tanto, en este caso no va a ir hacia el centro de la curva, sino hacia afuera, que sería en el caso 3. En el caso 4 se tendría lo opuesto, que el peso sería mayor a esta componente de la fuerza en este sentido, por lo tanto, en este caso el vehículo lo que sería tendría de volcar a la parte interna, ¿no? Aquí también la resultante, pues aquí está el eje, la resultante está hacia la derecha, por lo tanto, pues el vehículo tendería a ir hacia el dentro de la curva. Esto es un caso un tanto más peligroso, especialmente para los vehículos pesados que puedan circular por una inclinación que tenga del peralte y luego en algún momento vayan a una velocidad tan baja que en ese caso pues puedan volcar hacia adentro. En el caso 3 será hacia afuera, en este caso hacia adentro. Cuando se circula a una velocidad de equilibrio, el peralte para el caso 2, se circula a velocidad de equilibrio, estos dos valores son iguales. ¿Cómo se calcula el peralte? En primer lugar, pues bueno, el peralte va a ser igual, que sería la inclinación, el porcentaje de aquí sería igual a la pendiente de este ángulo, y esto sería igual a tangente de phi. En este caso, WP va a ser igual a FP, ¿no? Que es una igualdad. La componente de WP se podría expresar con esto, que se estaría en función del ángulo phi, ¿no? Considerando de que estas líneas de aquí son perpendiculares, este eje es perpendicular, entonces aquí se forman ciertas relaciones para que al final este phi pues se pueda pasar a estos triángulos. Entonces voy a tener W del seno de phi, y esto va a ser igual a F por el coseno de phi, que va a ser pues, el componente también en este caso de la fuerza centrífuga. Se sabe que en este caso, si este seno dividido por el coseno se divide acá, seno dividido por el coseno, y el otro lado quedaría F sobre W. El seno sobre coseno, pues recordemos que es igual a la tangente de phi. Y la tangente de phi nuevamente pues, es igual al peralte, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues este de aquí va a ser, el peralte va a ser igual a la fuerza dividido para W. Pero F, anteriormente ya habíamos determinado que F era igual a W por velocidad al cuadrado sobre G por R. Recordemos que V al cuadrado y R es la aceleración, cuando un elemento o un objeto circula en una trayectoria circular. En ese caso, pues reemplazando el valor de F, se tendría esta expresión, velocidad al cuadrado dividido por G por el radio. Ese sería el peralte. Simplemente para transformar velocidad, para que velocidad se utilice en kilómetros por hora, G es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y el radio es en metros, pues entonces en este caso quedaría pues esta transformación de acá.
Y con eso nos quedaría esta ecuación. El peralte va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre 127 por el radio. Este sería un valor redondeado, ¿no? No es que da exactamente ese valor, pero sería un valor redondeado. La idea de esto es de que la velocidad va a estar expresada en kilómetros por hora y este sería el radio expresado en metros. ¿Podríamos utilizar esta ecuación? Sí, la podemos utilizar directamente. Y aquí en este caso debería ser en metros sobre segundo. Este sería en metros sobre segundo al cuadrado y este sería en metros, ¿no? Por la parte dimensional. Pero se hace esto para que esto esté expresado en kilómetros por hora y esto en metros. Ahora bien, en el caso 3, cuando la componente del peso paralela al pavimento es menor a la componente de la fuerza centrífuga paralela al pavimento. Entonces, Fp, este que es más largo, menos Wp, que es más corto, pues me va a dar un valor positivo, ¿no? Fp menos Wp va a ser un valor positivo, entonces va a ser mayor a 0. Pero F, que es la fuerza de fricción, si está desplazándose, como esta es la fuerza resultante que está hacia acá, pues va a desplazarse hacia allá. Entonces debo tener una fuerza de fricción que contrarreste, que se opone al movimiento. La fuerza de fricción actúa en sentido contrario a este valor de aquí, Fp menos Wp, ¿no? Entonces, pues en este caso se podría igualarlo, ¿no? Considerando de que aquí en esta condición sería suficiente con la fuerza de fricción. Obviamente esto ya tiene una inclinación. Para tratar de, como aquí me va a quedar un valor de entre esta resta, pues ese debería igualarse a este de aquí para que este vehículo no se mueva a ningún lado. Sabemos que la fuerza de fricción es igual pues a este coeficiente de fricción multiplicado por las fuerzas normales, que eso viene de fricción. Reemplazando simplemente esto de aquí me quedaría, la fuerza de fricción quedaría esto. Los componentes normales o los valores normales sería F sub n más W sub n, que serían estos de aquí, ¿no? Los dos componentes normales. Ahí tendríamos esta expresión. Ahí tendríamos, si dividiéramos esto, quedaríamos con esta expresión. Se elimina un tanto por facilidad de cálculos el F sub n, considerando de que este es relativamente bajo comparado con el resto de elementos. Entonces se elimina este valor para poder, por facilidad de cálculo, ¿no? Y como menciono, este valor es mucho más bajo que estos otros, por lo tanto al final influiría poco en el resultado. Bien, entonces esta sería la expresión que quedaría. Reemplazando nuevamente relacionando esta componente Fp relacionado a este coseno de phi, porque bueno, en base a esto se puede determinar la parte del peralte, y el W también, los dos W también relacionado al phi, se tendría F coseno de phi menos W seno de phi dividido para W coseno de phi. Si dividiéramos esto para esto, quedaríamos con esta expresión F coseno de phi, W coseno de phi, y esto pues que es la división de esto de aquí. Se simplifica en esto, seno sobre coseno sabemos que es tangente, se simplifica W y quedaría pues esta expresión, ¿no? Tangente de phi, recordemos que en este caso es el valor del peralte. Entonces eso tendríamos como valor, como esa relación entre el coeficiente de fricción, la fuerza centrífuga, el peso, y menos el peralte. Entonces, para poder resolver en este caso sería pues el peralte más el coeficiente de fricción va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido para 127R, que era un valor que se obtuvo anteriormente, es decir, ese FW simplemente se transformó en los valores en que la velocidad es kilómetros por hora y los radios es en metros. Para el caso 4 se sigue un procedimiento muy similar, lo único que van a cambiar son los signos, pues entonces al final se tendría esta expresión, en vez de más va a ser el valor de menos, ¿no? Sin embargo, pues en la práctica la mayoría de vehículos circulan a mayor velocidad de equilibrio, por lo que para el diseño se utiliza la ecuación del caso número 3. En el caso número 3, esta es la que se utiliza con la ecuación de diseño, este sería para el caso número 4.
Para el cálculo del radio mínimo se utiliza pues, la expresión anterior, que está relacionada con la parte del peralte. Entonces por eso es que el capítulo se denomina de estabilidad, porque trata de relacionar todos los valores o todas las variables que influyen dentro de la circulación en una curva circular. Entonces ahí se tendría la parte del radio mínimo, sería igual a la velocidad de la curva horizontal al cuadrado dividido para 127 por el peralte máximo más la fricción, el coeficiente de fricción máximo. Entonces en este caso, si nos ponemos a analizar en la ecuación anterior, recordemos que esto estaba en un lado de la ecuación, ¿no? Y este de aquí estaba hacia abajo, que era el radio. Aquí lo único que no decía radio mínimo, sino decía simplemente radio, y aquí simplemente decía velocidad al cuadrado y teníamos este valor de 127. Entonces, para el cálculo del radio mínimo, se utilizan estos valores de fricción y de peralte máximo, ¿no? Valores máximos, para poder determinar el radio mínimo. Por eso, al determinar estos valores máximos, considerando que son valores máximos, se puede elegir dentro del diseño valores iguales al mínimo o superiores, ¿no? Y al elegir valores superiores, pues esos valores también van a cambiar, ya no van a ser los valores máximos, se van a tener que recalcular. El radio mínimo, en algunos casos, cuando no se aplica esta fórmula, cuando el ángulo entre alineamientos es delta, es de 6, 5, 4, 3 o 2%, pues el radio mínimo va a tener estos valores en metros, ¿no? Simplemente porque estos son casi prácticamente una recta, son valores muy pequeños y son como unas pequeñas inclinaciones al trazado de la carretera, por eso es que tienen estos valores bastante grandes. En función de la velocidad específica se calcula el coeficiente de fricción transversal. Ese es el valor máximo. Por ejemplo, si tenemos una velocidad de 60 km por hora, el coeficiente de fricción sería igual a 0.17, ¿no? Entonces, al igual que en ese caso, pues para calcular el radio mínimo simplemente nos faltaría el peralte máximo. Y la parte del peralte máximo para carreteras primarias y secundarias, pues tenemos sería el peralte recomendado máximo, 8% para todas estas velocidades específicas. La fricción transversal máxima, que era de la anterior, y en base a esta ecuación de aquí se determina un radio calculado. Aquí va a tener un radio mínimo calculado. En el primer caso va a ser la velocidad, 20 km por hora, porque recuerden que este 127 ya tiene incluido el de kilómetros por hora. El 8% que va a ser aquí 8%, ¿no? 0.08, y este sería la fricción transversal de 0.35. En base a esta ecuación se tendría un radio mínimo calculado. En este caso es 7.3, pero por construcción pues se utiliza este valor de 15, ¿no? Y del resto pues sí tiene valores bastante cercanos, 19.7, 47, este sería 20, este sería 41, 73, etc., ¿no? Estos serían los radios mínimos en función de la velocidad específica de la curva horizontal. Por otro lado, en el caso de carreteras terciarias se utiliza la misma ecuación, lo único que va a cambiar es el peralte recomendado, que en este caso va a ser del 6%. Se tiene esta misma expresión, bajo el mismo cálculo, pues se tiene un radio mínimo calculado y uno redondeado. Una vez que se haya elegido en una curva circular el radio que sea mayor o igual al mínimo, pues hay que recalcular el peralte, ¿no? El peralte obviamente que va a ser, si es que fuera el mínimo, sería igual al peralte máximo. Pero si tuviera un valor superior, ese peralte debiera ser más bajo que utilizando la ecuación, esa ecuación anterior. Entonces, una vez que se haya determinado, pues hay que hacer una transición al peralte, porque no es que inmediatamente en una curva va a aparecer todo el peralte. Hay que hacer una transición de tal manera que sea cómoda esa transición para el conductor y también pues sea segura, porque imaginémonos que en una curva inmediatamente sale todo el peralte inclinado. Tenemos un bombeo del menos 2%, que en este caso sería, supongamos que es menos 2%, puede ir desde el menos 2 al menos 4%. Dependiendo de la superficie de la calzada. Entonces aquí tenemos el borde interior, el borde exterior de una curva izquierda. Aquí tenemos el eje central, entonces aquí estamos la parte del bombeo, ¿no? Menos 2, aquí seguimos teniendo menos 2,
y aquí en este caso lo que hace es ir aumentando, pero imaginemos que tenemos desde el -2 y directamente pasamos a el peralte grande, entonces en ese caso sí se va a sentir en la circulación, es como si fuéramos en este lado, es como que inmediatamente el vehículo se inclinara rápidamente y cuando saliéramos de aquí pues nuevamente se sintiera bruscamente este cambio. Entonces la idea es de que vamos acomodando desde el bombeo normal hasta ir aumentando, ¿no? Hasta poder llegar al máximo. Entonces bien, tenemos el bombeo normal del 1 al 4%, negativo, ¿no? Luego después tenemos el peralte, que va a ser peralte todo en esta zona y vamos a ver cuánto va a ser. Y también tenemos, pues bueno, la transición del peralte que serían en estas zonas, tanto de aquí como en la parte de acá. Ahora la transición del peralte pues se puede hacer de tres formas. Una es rotar la calzada alrededor del eje central, es decir, este sería el eje central y lo que se hace es rotar esta calzada, ¿no?, alrededor de este eje. Esta sería la primera opción. La segunda opción sería rotar la calzada alrededor del eje interior. Entonces esta se mantiene como fijo y todo el resto empieza a girar alrededor de este eje, ¿no? En este caso sería que todo esto sube hacia acá. Y en el otro caso sería con respecto al eje exterior, ¿no? En la parte exterior esto se mantiene fijo, el eje exterior, y todo esto de aquí entonces empieza a subir hacia acá, ¿no? La parte de lo que generalmente usamos es la rotación del eje central, de tal manera que en este caso esto empieza a subir y esto de aquí empieza a bajar para que sea de manera proporcional. Entonces el eje lo mantenemos fijo. En algunos casos se podría hacer las rotaciones del calzado del eje interior o el eje exterior, pues dependiendo de las características de la zona, ¿sí? Pero en general, o de la misma carretera, o de algunas limitaciones para no utilizar la rotación de la calzada alrededor del eje central. Ese sería el único, pero en general utilizamos siempre este primer concepto. En primer lugar, para la transición del peralte vamos a tener el bombeo en primer lugar, que esto va a ser negativo, la calzada que va a ser 2 veces el carril, en este caso de 2 carriles, el bombeo, el borde interior y el borde exterior y pues el eje central de la vía. Vamos a tener una longitud de aplanamiento pues inicial para que este borde de acá se aplane, otra longitud también de aplanamiento igual a la longitud de aplanamiento para poder ir aumentando el peralte, y luego después vamos a tener una longitud de transición. Hay que considerar también la parte de la longitud de la curva circular que se tiene que mantener cuando es curva circular, y también el peralte necesario para la curva circular. En este caso es la transición para una curva circular simple. Entonces si tenemos aquí tenemos el bombeo, ¿no? En el bombeo lo que se hace es mantener este mismo valor cuando tenemos una longitud de aplanamiento, tener el mismo valor de acá. Si entramos con -2, este va a ser igual de -2. Y en esta longitud, este -2 de acá, porque es una curva en este caso derecha, el borde exterior lo que va a hacer es subir. Entonces en este caso, si teníamos -2 aquí, aquí va a subir. ¿Y cuánto va a subir? A 0, ¿no? Por eso es que se llama longitud de aplanamiento. Aquí va a llegar al valor de 0. Ese sería el primer caso. En un nuevo valor de longitud de aplanamiento, pues en ese caso aquí se sigue manteniendo con este valor, y supongamos que sigue siendo -2, y este de aquí lo que sube es a un valor igual al de acá, pero pues con signo contrario. En este caso va a ser +2. Entonces tendríamos en este borde del eje de aquí al exterior va a ser +2 y aquí va a ser -2, por lo tanto este aquí va a tener pues la misma pendiente, ¿no? Porque está rotando alrededor del eje. Después de eso va a haber una parte desde aquí que va a hacer una transición, que sería la longitud de transición de 0.6 a 0.8, la longitud de la transición. Este sería este valor de 0.6 a 0.8, ¿no? Y aquí ya tendríamos este valor, sería del PC, este de aquí, ¿no? Entonces en ese caso ya tendríamos un valor mucho más alto del peralte. Si aquí tendríamos simplemente de +2 menos 2, aquí ya tendríamos un valor proporcional antes pues, de llegar al valor máximo. Y aquí tendríamos después de eso la longitud total del peralte. Aquí tendríamos, este sería el peralte el que tenemos dentro de la curva, ¿no?
pero este sería el valor máximo. Pero aquí si tenemos el PC aquí, eso significa que todavía hay una porción de la curva donde no tenemos todo el peralte máximo. Y aquí sería así pues el peralte máximo en esa longitud de transición. Lo mismo vamos a tener en el otro sentido, que va a ser esto simplemente lo mismo. Lo único que dentro de la curva, que va a ser dentro del PC y el PT, es decir, el PC y el PT, deberíamos asegurar que el peralte completo deberíamos tener por lo menos al menos en la longitud de la curva circular dividido para 3. Eso debería asegurarse, ¿no? Si no, debería cambiarse este valor de 0.6 a 0.8. Luego, una vez que ya tengamos este peralte máximo, entonces empieza a ser pues lo mismo. Si es simétrico, pues lo que hay que hacer es simplemente empezar a reducir este peralte, reducirlo, volver a este más 2 menos 2, volver a 0 menos 2 y luego finalmente pues a menos 2 menos 2 en este caso que hemos puesto por ejemplo de que el valor del bombeo sea menos 2. Ahí tendríamos pues los ejes, el borde interior y el borde exterior real, ¿no? Porque estas serían simplemente proyecciones y esta sería la parte del borde real, el PC, el PT, el inicio del peralte completo y pues el fin del peralte completo. Un tanto para sacar esta relación de conocer cuánto sería el valor de n, porque necesitamos esto de aquí, trigonometría, el valor de n y el valor de la longitud de transición, pues se va a colocar unas letras a esta parte para poder luego calcular esos valores, ¿no? Esto sería el eje A, B, C, D y E. Y aquí tendríamos, en caso A', B', C', D', y aquí tendríamos las doble prima, A', B', C, perdón, A doble prima, B doble prima y así sucesivamente. Aquí tendríamos sobre el eje los valores A, B, C, D y E. Y aquí tendríamos pues también un valor adicional que sería pues F, E y G, que también luego después se van a utilizar para el cálculo específicamente de la longitud de planeamiento y la longitud de transición, que es la única que falta conocer, porque el resto pues está bastante claro cómo se tiene que hacer esa transición del peralte. Ahora bien, tenemos aquí en el primer caso, en el eje A, vamos a tener este F, que este sería la parte del bombeo, la primera sección, esta sería la primera. Y en esta otra sería ya cuando tenemos el peralte completo. Aquí teníamos el E', el E y el G. Esta sería toda la parte del peralte. Aquí tendríamos el carril, esto sería el peralte y aquí en este caso sería carril por el peralte. Y en el caso de acá va a ser el ancho del carril por el bombeo, porque eso sería la parte del bombeo. Entonces tenemos estos dos triángulos para luego después calcular. Aquí tendríamos un corte de la curva anterior. Aquí sería la parte del eje. Recordemos en la primera parte, en la parte A, tenemos que los dos tienen, el borde interno y el borde externo, tienen menos 2, por lo tanto coinciden. Si es un corte, pues van a coincidir en este valor. Luego después en la longitud de aplanamiento, hay el borde interior, sigue manteniendo ese valor de menos 2, que sería aquí, y el borde exterior sube y sube al valor de aplanamiento, como dice de aplanearse, en este caso va a ser 0. Después de eso, el borde interior y el borde exterior van a tener el mismo valor, pero con signo cambiado. Tendríamos menos 2 y este sería más 2. Estos tienen que tener el mismo valor, ¿no? Entonces tendríamos esta sección C. Después de eso, el borde interior sigue aumentando, ¿no? Y este exterior sigue aumentando. Esto van a tener los mismos valores, tanto en el borde interno como en el borde externo, pero pues va a ser superior en este caso al menos 2. Como ejemplo va a ser menos 2, puede ser que tenga otro valor diferente. Y luego después de eso tendríamos que sería el peralte máximo. Aquí tendríamos el valor del peralte máximo, que sería en esta sección. Y la otra sección estaríamos aquí, que sería esta. Y luego después viene la longitud con el menos, o el peralte completo con el menos L sobre 3. Para calcular esta inclinación del borde, en esta inclinación de los bordes en general, se obtiene un valor m. Y este m es la máxima diferencia algebraica de las pendientes longitudinales del borde de la calzada y el eje de la misma. Entonces la idea de este m es de dar un valor para cual se acomode esta transición. Por eso es que con este valor se asegura que sea la transición cómoda. Y esto está en relación de la velocidad.
mientras más alta sea la velocidad, más bajo va a ser ese valor, ¿no? Y mientras más baja sea la velocidad, más alto va a ser, ¿no? Este sería el valor máximo y este sería el valor mínimo, 0.1 por el ancho del carril. Ese sería el pendiente o este valor M. Ahora bien, en el triángulo B', E', E' y G, que sería este, tendríamos la relación de B'G, que sería B'G es AEG, que sería esta de aquí, como, pues en este caso va a ser 1 sobre M. Esta sería simplemente una semejanza de triángulos. Este sería en el primer triángulo. Pero, en este caso, el BG, que estaríamos aquí relacionado, BG es igual a la longitud de la transición, BG es igual a la longitud de la transición. Y el E'G, que lo hemos tenido aquí, también coincide con el E'G, que sería este, que esto es de manera transversal a esta. Aquí tendríamos este de aquí, ¿no? Y este es de manera longitudinal. Entonces en este caso tendríamos el carril por el peralte. Reemplazando, pues tendríamos que la longitud de la transición sería el carril por el peralte dividido por ese valor m, para este valor, esta inclinación que está en relación de la velocidad de la curva horizontal. Por otro lado, en la parte del triángulo AFB, que sería este AFB, sería la longitud de aplanamiento. Esta longitud de aplanamiento es AF, como pues si tenemos aquí esta misma pendiente, pues también se va a repetir aquí en esta otra, porque tiene la misma alineación. Entonces tendríamos esta expresión, pero en el carril, en este de aquí, en esta ecuación que sería también transversal y esta sería longitudinal, tendríamos que AF es igual al carril por el bombeo. Reemplazando estos valores, tendríamos que la longitud de aplanamiento sería carril por el bombeo dividido para este valor M. Bien, con esto pues tendríamos las dos expresiones. Aquí en estas dos expresiones, lo único que la anterior se ha modificado es de incluir, esta sería la fórmula general cuando tenemos más carriles. Número de carriles que rotan, ¿sí? Ese sería el NI. Este W sería el ancho del carril, que teníamos carril anteriormente. Factor de ajuste debido a los carriles que giran, que sería este sería el peralte, ese sería el valor máximo. Entonces las ecuaciones anteriores no teníamos estas dos de aquí y no teníamos estas dos de aquí. Teníamos carril, peralte, carril, bombeo, M y M si lo teníamos. Y estas de aquí son adicionales. Cuando son carreteras de dos carriles y el número de carriles que rotan es 1, si tenemos aquí que es número de carriles que rotan 1, 1, pues es simplemente se puede eliminar porque es factor. Y el factor de ajuste debido al número de carriles que giran sería este, factor número de carriles que giran, ¿no? Si tiene 1, aquí dice si rotara 1, tendría el factor de ajuste 1, ¿no? Entonces en ese caso tendríamos también aquí un valor de 1. Al tener un valor de 1, pues este de aquí, 1 por 1, 1, y entonces al final no afecta a ninguna de las dos expresiones, ¿sí? Si quisiéramos reemplazar este valor de aquí, de 1, 1 menos 1, 0, por 0.5, 0, entonces tendría 1 más 0 y debajo tendríamos 1 también, y 1 para 1 nos quedaría el factor de ajuste 1. Entonces, este sería simplemente lo que vemos en la segunda columna, sería la multiplicación de la anterior. Si tenemos dos carriles que rotan, que serían 4 carriles, sería 0.75. Si en el caso del valor de 1.5 se considera que fuera de un más ancho del carril estándar, que puede ser de 3.65, y menos que el de 4 carriles. Entonces para ahí se utilizaría esos valores intermedios, ¿no? Al igual que 2.5 y que 3.5. Bien, con esto pues se ha mostrado la parte del peralte, no solo el cálculo del peralte, sino también la ecuación del radio mínimo y también la transición misma del peralte, ¿no? Esto es importante no solo porque no solo se analiza el peralte aislado de toda la circulación que pueda tener un vehículo en una curva circular, sino que está incluido no solo la fuerza centrípeta, está incluido
la fricción, está incluido la velocidad a la que pueden circular ahí, la comodidad, está incluido radios, etcétera, ¿no? Que pueden influir en una circulación sobre una curva circular horizontal. Entonces, el peralte pues es el resultado de analizar todos estos elementos. Al tener un peralte adecuadamente calculado, pues va a asegurar que el resto de elementos también se ajuste a este peralte, pues y pueda permitir una circulación adecuada, segura, cómoda para el conductor.